con el tema de derivadas parciales, daré solución a los ejercicios que tengo a mi espalda. Bueno, tenemos este primero aquí, que la función dice lo siguiente. Dice f, ¿cierto?, de x y y es equivalente, o respecto a x y y es equivalente a la tangente de la raíz de x menos 2y, ¿cierto? Aquí cierro, y todo esto aumentado 4x al cubo menos el cuadrado de y. Primero vamos a derivar respecto a x. Entonces tenemos la derivada respecto a x, recordando que al derivar respecto a una variable, la otra se toma como una constante o como un coeficiente. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos reescribir esta parte. Voy a montarlo acá. Si reescribimos esto, es como tener x menos 2y todo elevado a la 1 medio. Como vamos a derivar aquí la tangente de una raíz, tengamos en cuenta que al derivar una función trigonométrica hay unas reglas. Para tangente se deriva del argumento, es decir, esta parte que está aquí vendría a ser u, esto que está aquí, y se multiplica por la secante cuadrada de ese mismo argumento. ¿Quién es el argumento? Esta parte que está acá. Entonces, aplicando regla de la cadena, nos queda 1 medio de x menos 2y, y le restamos 1 a esto, entonces nos queda menos 1 medio, multiplicado por la derivada de la base. Como estamos derivando respecto a x, esto se toma como ¿quién? Como que fuese una constante. La derivada de una constante es 0, entonces aquí nos quedaría 1. La derivada de x sería 1, y a 1 lo podemos eliminar. Entonces, esto multiplicado por la secante cuadrada ¿de quién? De esta parte que es el argumento, o vendría a ser las veces del ángulo. Allí hemos derivado esta primer parte de esto que puede ser como un polinomio, ¿no? La derivada de una suma consiste en derivar cada uno de los términos. Ahora continuamos aquí. Como estamos derivando respecto a x, aquí nos queda 12x a la 2, ¿cierto? Recordamos pues derivada básica. Y y es una constante, entonces aquí la derivada es 0. Ya hemos derivado, ahora lo que voy a hacer es reescribir. Por lo tanto, en la parte de arriba queda 1, el 2 aquí, y la raíz, recordemos que no pueden quedar potencias de exponente negativo. Entonces pasa el denominador con exponente positivo y lo volvemos a escribir como lo que era inicialmente, una raíz. Entonces nos queda la raíz ¿de quién? De x menos 2y. Y continuamos acá escribiendo el resto. Secante cuadrada ¿de quién? De esto, que pudiéramos también montarlo aquí, ponerlo en el numerador. Secante cuadrado ¿de quién? De la raíz de x menos 2y, cierro, aumentado esta parte. Entonces aquí hemos derivado respecto a quién? Respecto a x. Ahora voy a derivar respecto a y. Para derivar respecto a y, tengamos en cuenta que tomaremos a x como que fuese una constante o un coeficiente. Recordemos que esta parte está reescrita así. Entonces, derivando respecto a y, tenemos aquí la derivada de tangente. Derivo primero esta parte. Aplicando regla de la cadena, esto no va a cambiar. Sigue siendo 1 medio de x menos 2y. Al restarle 1 menos 1 medio. Pero ahora vamos a derivar, en este caso, ¿quién? El argumento, esta parte. Recordemos que estamos derivando a tangente. Y la derivada de tangente es la derivada del ángulo o de u, de esto, que es esto, por secante cuadrado. Ya hemos derivado esta parte. Esto ya lo hemos derivado aplicando regla de la cadena, ¿cierto? Entonces estamos trabajando esta parte. Derivada por regla de la cadena. Bajo el exponente, le resto 1 y multiplico por la derivada de la base. La derivada de x en este caso es 0 y la derivada de esto es menos 2, ¿cierto? Menos 2 por secante cuadrada del argumento, que el argumento es ¿quién? X menos 2y. Cierro aquí. Hasta aquí he derivado esta primera parte respecto a y. Ahora la reescribimos. Ahora continúa esto. Como estamos derivando respecto a y, esta parte se convierte en 0. Y derivamos acá menos 2y. Ahora reescribamos. La respuesta quedaría. Queda en la parte de arriba ¿quién? Este 2 queda acá, ¿cierto? 2. El menos lo podemos traer aquí. Ponemos el 2 acá. Y ponemos nuevamente la raíz en la parte denominadora con exponente cambiado, ¿cierto? Esto se convirtió en raíz y queda multiplicado por secante cuadrado ¿de quién? De x menos 2y, cierro,
menos 2y. Aquí podemos hacer algo más. Este 2 y este 2 se anulan porque tenemos inverso multiplicativo. Ahora voy a borrar para continuar con las otras. Déjenme, yo busco por aquí un borrador. Continuando con el siguiente ejercicio, o con el segundo, tenemos lo siguiente. La función dice lo siguiente. Escribámosla acá. Tenemos que es Euler elevado a 2y menos x al cubo multiplicando a coseno de x por y. Aquí tenemos un producto entre dos funciones, una exponencial y una trigonométrica. No deja de ser un producto, entonces al derivar, aunque estemos en derivadas parciales, hay que aplicar la regla del producto. Primero, derivemos respecto a x. Al derivar respecto a x, tengamos en cuenta que aquí este es un producto, donde podemos pensar que esta parte es u y esta parte es b, recordando cuando hemos visto la fórmula. ¿Y cómo dice la fórmula? Al derivar un producto tenemos derivada de la primera, del primer factor por el segundo sin derivar, aumentado el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Entonces este es u y la otra parte coseno es b. Entonces hagamos lo siguiente, vamos a derivar primero a u, pero tengamos en cuenta que y es como que fuese una constante. ¿Cómo se deriva Euler, o la función en este caso exponencial base e, derivada de su exponente? Entonces al derivar su exponente, esta parte se convierte en 0 y nos queda aquí 3x a la 2. Ojo, no olvidemos eso, estamos derivando en este caso la primera parte del producto, y esa primera parte es una exponencial base e, y esa se deriva teniendo en cuenta que la siguiente regla, derivada de su exponente, estoy derivando su exponente, pero como es por parciales, esta parte que es ¿quién? X se convierte en ¿quién? En y, perdón, se convierte en 0. Venga, yo ordeno esto aquí para que tenga más sentido, porque queda como en un orden alfabético no ortodoxo, donde teníamos la función aquí así. Ahí ya tiene más sentido. Entonces, derivada, ¿cierto? Respecto a x, entonces y al derivar es 0. Dice, por la misma función, porque estamos derivando, en este caso, a Euler. Hasta aquí vamos en esta parte, ¿cierto? Por lo siguiente sin derivar. ¿Qué es lo siguiente? O el otro factor, coseno de x por y. Voy a borrar esto de aquí para poder trabajar aquí en esta parte de abajo. Ahora dice, más. ¿Dónde voy? Voy aquí. Ahora dice, primer factor sin derivar. ¿Quién es el primer factor? Euler elevado, ¿cierto? A todo esto que está aquí, por la derivada del segundo factor, que es coseno. Entonces debo aplicar la regla para derivar coseno. ¿Qué dice la regla para derivar coseno? Dice, derivamos el argumento, es decir, este sub o el ángulo, ¿cierto? Por menos coseno, perdón, por menos seno de esto mismo. Entonces aquí voy a poner menos y derivo primero esto. Ojo, como estoy derivando respecto a x, es como que esto fuese una constante, entonces solo me quedaría y. Ojo con olvidar eso. Si yo tengo, por ejemplo, una función que es 4x, al derivar, ¿qué me queda? Me queda, ¿cierto? Me queda solo 4. ¿Quién es el 4 aquí? Es como la y. Como estoy derivando respecto a x, entonces me queda, ¿quién? El coeficiente. En este caso sería y. Entonces estoy derivando respecto a x la función coseno. Acabo de derivar, ¿cierto? Ahora, por seno de ese argumento, hasta allí. Nótese que este menos es el que indica la derivada de coseno. Derivada de coseno, derivada de su argumento, esto que está aquí, por menos seno. Puse el menos acá. Listo. Hasta aquí hemos derivado. Ahora lo que voy a ver es qué puedo reescribir. ¿Qué puedo reescribir aquí? Vamos a ver qué puedo hacer. Simplemente quitamos esto de aquí y ya. Ahí está. Pero si lo quito, perdonen, no quedaría indicada la multiplicación, ¿cierto? Debo tenerlo allí, porque me está diciendo, primera parte, ¿cierto? Primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. ¿Qué podemos reescribir allí? Creo que ya no es necesario ninguna reescritura. ¿Pudiéramos factorizar? Sí, podemos factorizar esta parte.
¿Cómo la factorizamos? Vamos a ver. Entonces, f de x, derivada de la función respecto a x, es equivalente. Factor común, Euler a la menos x al cubo 2y que multiplica. Si estamos factorizando, entonces esta parte se va. ¿Y qué queda? Queda solo menos 3x a la 2 coseno, ¿cierto?, de x por y. Ojo, esto aquí puede ser menos, porque esto aquí está multiplicando. Menos, al factorizar, esta parte se va. ¿Y qué me queda? Me queda y que multiplica a seno de x por y. Cierro todo esto y allí está la derivada parcial. Si multiplicamos este más por este menos, ¿cierto? Acá quedaría ese menos. Entonces lo hubiéramos podido hacer aquí así, ¿no? También lo hubiéramos podido hacer así. Y ya nos queda esta derivada parcial respecto a x. Calculemos la derivada parcial respecto a y de esta misma función. Ojo, se aplica la misma regla del producto teniendo en cuenta que tenemos una exponencial base e y tenemos una trigonométrica que es coseno. Entonces derivemos respecto a y. Como estamos derivando respecto a y, al derivar aquí a Euler, esto es una constante. Entonces nos queda derivada del exponente. Solo queda 2y porque esto se convierte en 0. Multiplicada por la misma exponencial que es x al cubo más 2y. ¿Cierto? Aquí hemos derivado esta primera parte del producto. Dice por el otro factor sin derivar. ¿Cuál es el otro factor? Coseno de x por y. Ahora, más, no olvidemos, por eso es importante tener conocimientos básicos, más el primer factor sin derivar. ¿Quién es el primer factor? Es Euler elevado a la menos x al cubo más 2y por el segundo factor derivado. ¿Cuál es el segundo factor? Coseno. Recordemos la derivada de coseno. ¿Qué dice la derivada de coseno? Derivamos en este caso el argumento por menos seno del argumento. ¿Quién es el argumento? Este. Pero como estamos derivando respecto a y, entonces ¿queda quién? Queda x. Pongamos aquí el menos de una vez. Menos, acá ponemos seno del argumento xy. No creo que haya confusión aquí. Recordemos que estamos derivando respecto a y. Es como tener y por x. Y como estamos derivando respecto a y, queda el coeficiente que es la x. Aquí tengo esa parte. Este menos, como está multiplicando por esto, pudiera venir acá. Y también podemos hacer la factorización que se hizo en la parte de arriba. Esta es la derivada respecto a y. Solo hay que tener conocimientos básicos. Es decir, hay que saber manejar las derivadas normales o generales, las reglas de derivación. Imagínense que nos pusieran a derivar esto por definición. Sería catastrófico. Bueno, voy a resolver la última. No es tan complicada. Tengo la siguiente función. Tengo la función respecto a x y y, ¿cierto? Que es 2y al cubo que multiplica a la raíz de 5x aumentado 6x al cuadrado menos la cuarta potencia de la otra variable, es decir, y. Esta parte la podemos reescribir, ¿cierto? Podemos reescribir la raíz para trabajar de una manera más sencilla, ¿cierto? Acá dejamos esto tal cual como está, menos la cuarta potencia de y. Vamos a derivar entonces respecto a x. Al derivar respecto a x, recordemos que y se toma como una constante o como un coeficiente. Entonces tenemos acá f de x. Esta primera parte es como tener un producto. Es como cuando tenemos nosotros a y igual a 5x. El producto entre una constante y una variable. Al derivar, ¿qué queda? Queda el coeficiente, ¿cierto? En este caso lo que algunos llaman una constante. Aquí no es una constante, pero si se mira como producto es la derivada de una, ¿de quién? Del producto, de una constante y una variable. Supongamos que este es el coeficiente, la constante, y esta es la variable, porque estamos derivando respecto a y. Si aplicamos la regla del producto aquí, este sería el primer factor. ¿Qué dice la regla del producto? Derivada de lo primero, entonces daría 0, porque este es el coeficiente o la constante, por la parte variable sin derivar, es decir, que queda la raíz de 5x, más, lo estamos tomando como un producto, entonces más la primera parte sin derivar, es decir, la constante o coeficiente, por la derivada ¿de quién? De esta parte que está aquí
como esto es una raíz, aplicamos regla de la cadena. Queda 1/2, ¿cierto?, que multiplica a lo que está allí menos 1/2. ¿Por qué? Porque recordemos que le restamos a 1/2 1, queda menos 1/2. Alguien puede corroborarlo simplemente con una calculadora, va haciendo la operación de ¿qué? De 1/2 menos 1. Y eso nos va a dar menos 1/2. Ahora, por la derivada de la base, ¿cierto? Estamos aplicando regla de la cadena en esta parte, que sería 5. Listo, hemos derivado hasta aquí esta primera parte, como es la derivada en este caso de un polinomio. Es como la derivada de una suma, hay que derivar cada uno de los términos. Seguimos acá, como estamos derivando respecto a x, entonces 2 por 6, 12. Y la derivada de esto, como es una constante, porque estamos derivando respecto a x, daría 0. Ahora reescribimos lo más que podamos. Aquí tenemos, ¿cierto?, 0. ¿Ok? Ahora, acá podemos simplificar este 2 y este 2. Y al reescribir, recuerden que no podemos dejar potencias de exponente negativo. Por lo tanto, esto va a pasar al denominador. El resultado reescrito sería el siguiente. Arriba nos quedaría este 5 multiplicando a esta y al cubo. Y esto pasaría al denominador, como lo que era una raíz más 12x. Aquí hemos derivado respecto a x. Voy a borrar para derivar respecto a y. Entonces borro aquí para derivar respecto a y. Dejo la reescritura, ¿cierto? Esta reescritura me sirve. Ahora, recordemos que vamos a derivar respecto a y. Al derivar respecto a y, entonces ahora tomaremos a x como un coeficiente o como una constante. Por lo tanto, al derivar esta primera parte, recordemos que lo miramos como que fuera un producto u y este pedacito es b, ¿cierto? Recuerden, lo estamos viendo como que fuera esto. Voy a explicar esta parte. Supongamos que voy a derivar esto como un producto, donde esta parte de aquí es u y esta es b. ¿Qué dice la regla del producto? Derivar el primer factor, 0, por el segundo factor sin derivar, x, más primer factor sin derivar, que es 5, por la derivada del segundo factor, que sería 1. Si ustedes notan, esto aquí va a dar 0 y si el 1 lo quito, entonces realmente la derivada ¿cuál es? 5. Por eso se dice que la derivada de una constante por una variable de grado 1 o lineal es el coeficiente, es decir, la constante. Eso es lo que yo estoy aplicando aquí. Voy a derivar respecto a y. Sabemos que u y b. Observen, tenemos derivada de lo primero, 0. No, porque estamos derivando respecto a y. Entonces la derivada de lo primero es 6y al cuadrado. Ahora, por la derivada de lo segundo, no, por lo segundo sin derivar. Quiere decir que queda esto tal cual aquí, 5, ¿cierto? Raíz de 5x. Vuelvo a repetir, derivada de lo primero por lo segundo sin derivar. Como esto es un producto, ahora dice más lo primero sin derivar por la derivada de lo segundo. Ojo, como esto es x, todo esto es x, no voy a aplicar aquí regla de la cadena porque la derivada de x es 0. Entonces, esto aquí por 0. Derivada de lo primero por lo segundo sin derivar, más lo primero sin derivar por la derivada de lo segundo. Como estamos derivando respecto a y, esto es 0. Ahora, continuamos acá. Derivada aquí también es 0 porque estamos derivando respecto a x. Y acá sí nos queda 4y al cubo. Ahora reescribimos lo más que podamos. Esto aquí va a ser 0. Este 0 se va. Por lo tanto, el resultado de esto va a ser lo siguiente. Queda 6y al cuadrado raíz de 5, ¿cierto? X menos 4y al cubo. Bueno, antes de despedirme, quiero aprovechar para pedirles disculpas. De pronto el video lo van a ver un poco oscuro, ya que estaba lloviendo y me tocó cerrar la ventana. Y no encendí la luz, no prendí la bombilla, porque de pronto así se vería el exceso de iluminación. Tengan en cuenta que para entender las derivadas parciales hay que tener conocimientos básicos en derivadas, en métodos de derivación, tener conocimientos básicos en procesos de cálculo, procedimientos de álgebra y todo lo relacionado. No olviden compartir, no olviden darle like, no olviden suscribirse si no lo han hecho. Para todos, bendiciones.